Buenos días, soy el alumno Fernando Pérez Garbosa y a continuación pasaré a hacer las preguntas al entrevistado. Las primeras preguntas se basan sobre el eje número uno, que es la de experiencia general en el salón. La primera pregunta sería, ¿cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? La clase comúnmente empezaba con el saludo de los estudiantes, luego revisábamos tareas, repasábamos lo visto del día anterior. Después iniciábamos el nuevo tema, casi siempre era con una exposición oral por parte de mí, por parte del maestro, aunque en algunos casos usábamos ejemplos o preguntas para motivar la participación. Los alumnos tomaban apuntes en sus cuadernos y a veces se hacían ejercicios en clase. La disciplina era muy importante, así que también se dedicaba tiempo para mantener sobre todo el orden, ¿no? ¿Cuál era la principal metodología que usted aplicaba en la enseñanza? Predominaba la enseñanza tradicional, con mucha exposición oral por parte mía, por parte del docente. Sin embargo, también se trataba de incorporar algunas actividades prácticas, especialmente en los cursos de ciencia y ambiente, en comunicación, con, por ejemplo, dramatizaciones de lectura en voz alta, sobre todo. ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaban en el aula? Se usaban normas claras de comportamiento, llegar puntual, respetar al profesor, respetar a los compañeros, mantener el orden y cumplir sobre todo con las tareas. El incumplimiento de estas normas podían generar llamadas de atención, anotaciones en la libreta o incluso citar a los mismos padres. ¿Cómo se manejaban los problemas de disciplina o comportamiento? Primero se hablaba con el estudiante en privado o delante del grupo, dependiendo de la falta, ¿no? Si persistía el mal comportamiento, se le informaba luego al director, este llamaba a los padres. En algunos casos sí se aplicaban medidas correctivas, como quedarse después de clase o hacer tareas adicionales. ¿De qué forma se evaluaba el aprendizaje de los estudiantes? La evaluación era principalmente escrita, pruebas, cuadernos, tareas. También se hacían exposiciones orales o trabajos en grupo. Se usaban libretas físicas donde se anotaban las notas y se tomaba en cuenta la puntualidad y el comportamiento del alumno. ¿Existía participación activa del estudiante en la clase? Sí, aunque no siempre era frecuente, los alumnos participaban más cuando se hacían preguntas, concursos de conocimiento o dramatizaciones. También en clases de comunicación, por ejemplo, donde leían en voz alta y hacían pequeñas exposiciones. ¿Cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? Inicio, desarrollo y cierre. Las sesiones se dividían en tres momentos. Inicio, que comprendía pues el saludo, el repaso, la motivación, el desarrollo, que era la explicación del tema, ejemplos de ejercicios y cierre. Por ejemplo, en lo que es el cierre, venía ya lo que es la conclusión y las tareas que dejamos, ¿no? Para el día siguiente o para la semana. A veces no alcanzaba el tiempo para todo ello y sobre todo si se hacían interrupciones o si de algún tema, ¿no? Se requería más explicación. ¿Qué rol tenía la autoridad del docente en esa época? El docente era visto como la figura central, con bastante autoridad, a diferencia de ahora. Se le respetaba mucho y su palabra tenía peso. Los estudiantes sabían que había consecuencias si no cumplían con las normas que te he mencionado anteriormente. También los padres confiaban mucho en lo que decía el maestro. ¿Cambiaría, cambiaría algo de la forma como se enseñaba o se gestionaba en el aula en esos años? Sí, creo que deberíamos incorporar ahora más metodologías activas con participación del estudiante. A veces nos centramos demasiado en la memorización y no tanto en el desarrollo del pensamiento crítico. También hubiera sido bueno recibir más información en estrategias exclusivas y bueno, en el uso de materiales didácticos. A continuación, pasaré a hacer las preguntas del eje número 2, que consiste en las estrategias de enseñanza, aprendizaje didáctico. La pregunta número uno es, ¿qué estrategia utilizaba para enseñar en el aula?
Principalmente exposiciones orales, pero también pues realizamos dramatizaciones, trabajos en grupo y pequeños experimentos con lo que teníamos. Por ejemplo, en zonas rurales usábamos el entorno como recurso, las hojas, tierra, agua, etcétera. ¿Qué materiales didácticos tenía disponible? La verdad, muy pocos. A veces los libros que mandaba el Minedu llegaban muy tarde o eran muy escasos. Usábamos mucho la pizarra y el cuaderno. Era lo principal, o bueno, lo único que teníamos en ese momento. También hacíamos material pues con cartulina, papelotes y reciclábamos cosas del entorno, como cajas, botellas o semillas. ¿Cómo adaptaba su enseñanza a las diferencias entre estudiantes? No era fácil, pero observando quienes aprendían más rápido y quienes necesitaban más apoyo, tratamos de hacer grupos para que se ayudaran entre sí. Algunos estudiantes aprendían más haciendo trabajos, otros escuchando. A veces se hacía dibujos, esquemas en la pizarra para apoyar la comprensión visual. ¿Incorporaba elementos del contexto cultural o local en sus clases? Sí, sobre todo en las zonas rurales. Por ejemplo, en matemática usábamos ejemplos de la chacra, era comunicación. En comunicación hacíamos cuentos con personas, con los lugares. También se valoraban algunas costumbres locales, aunque no siempre se les daba el espacio suficiente. ¿Cómo preparaba y estructuraba una sesión de clase? Usábamos planificaciones semanales y fichas. A veces nos apoyamos en el diseño curricular nacional, aunque también hacíamos adaptaciones según la realidad del aula. Preparábamos los materiales con anticipación